Constantemente tenemos que hacer decisiones, aunque no nos damos cuenta. Desde las decisiones más insignificantes a las decisiones más trascendentes. Todo lo decidimos. Se hace como algo mecánico que ya no nos damos cuenta, pero todo momento estamos tomando decisiones. Todo momento. De nuestras decisiones depende nuestro presente, nuestro futuro inmediato y sobre todo nuestro futuro eterno, de nuestras decisiones. Hoy veremos como tema la mayor decisión en la vida. Hay muchas decisiones importantes, pero esta noche vamos a ver la mayor decisión en la vida. Y lo vamos a ver a través del relato del juicio que le hicieran al Señor Jesús. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 11 al 26, en la nueva versión internacional. Reitero, Mateo 27, 11 al 26, donde leemos: Mientras tanto Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Quiero que recuerdes esa pregunta porque la vamos a usar reiteradamente durante el mensaje. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Qué terrible. Entre los hombres que tuvieron que ver con el juicio a Jesús, encontramos a Pilato como principal protagonista. Fue un juicio terrible, una noche de tortura, el jueves a la noche, donde él celebró la Pascua, luego la Santa Cena, luego fue al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, ahí fue entregado, y de ahí para allá, toda la noche. Fue una noche tortuosa, difícil, muy difícil. Cuando amaneció el viernes, ustedes conocen la historia, ya a las 9 de la mañana, para hacer una breve síntesis, él fue crucificado, finalmente. Así que el principal protagonista fue Pilato.
quien dijo a los judíos: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? El juez no sabía qué hacer. Estaba en un dilema entre la espada y la pared. Él sabía que Jesús era santo, que era inocente, que no era culpable, pero tenía la presión de la gente que pedían que lo crucificara. La respuesta trágica de Pilato contiene enseñanzas muy valiosas para cada uno de nosotros, muy valiosas. Veamos entonces, en primer lugar, una decisión forzada. Una decisión forzada. De Pilato aprendemos que es imposible evitar tomar una decisión ante Cristo. Algunas veces, hablando con algunas personas, me dicen: pastor, yo no estoy en contra de Cristo. ¿Y estás a favor? Bueno, no estoy a favor. Entonces estás en contra. Porque no se puede ser neutral. O estamos a favor o estamos en contra. No puede ningún ser humano ser neutral ante la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Pilato trató de evitar su deber de juez tanto como le fue posible. Continuamente trataba de evitar dictar una sentencia, porque sabía que su sentencia iba a ser injusta. Ofreció al pueblo negociar, le dio una elección entre un criminal, Barrabás, y el inocente, justo Jesús. Tal vez él pensó: bueno, con esto quedó libre. ¿A quién va a elegir el pueblo? ¿A Barrabás? Que lo crucifique, lo van a soltar a Jesús. Pero, oh sorpresa, nada de lo que él pensó ocurrió. El pueblo pidió la libertad de Barrabás y pidió la crucifixión del santo y justo Jesús. Qué paradoja, qué contradicción de la vida. Así es la vida. A veces la gente, la humanidad, escoge lo malo y rechaza lo bueno. O a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Quizás nosotros cometimos esos errores en algún momento. Así que Pilato llegó al fin de sus recursos judiciales y tomó una decisión forzada. Pero dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Esta es la decisión que debe responder cada ser humano en su vida. Tarde o temprano tenemos que confrontarnos con esta pregunta que Dios va a poner delante nuestro. Y como Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de decidir, nosotros vamos a preguntarnos, o debiéramos preguntarnos: ¿qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? No sé si esa pregunta ya la hemos contestado. Tal vez pienses que hay que contestarla una sola vez en la vida. Yo pienso diferente, que yo tengo que contestarla todos los días. Porque una vez decidí seguir a Cristo hace cerca de 50 años, pero en mi camino pueden pasar muchas otras cosas que pueden eclipsar la figura, la imagen, la gloriosa persona de Cristo, y puede seducirme a que otras cosas me cautiven, me atrapen, y puedo apartarme de su camino. O sea, es la pregunta que yo me tengo que hacer todos los días, y vos también: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Y ahora veamos una segunda decisión, una decisión trascendente. Pilato se encontró con esa pregunta, como decíamos, y una decisión ineludible, inevitable. Tenía que decidir algo, bien o mal, pero tenía que tomar una decisión. Esta pregunta se nos presenta, como dije, a todos. Y no creas que este día especial de Semana Santa, esta pregunta va a estar delante nuestro todos los días del año y durante toda la vida. La gran pregunta es: ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón como tu Salvador y Señor? Tal vez tu respuesta sea sí, tal vez pueda ser no, tal vez puedas decirme: hace mucho tiempo. Yo te digo, hace casi cerca de 50 años lo hice, pero también uno debe decidir todos los días, porque
Hay muchos matrimonios que se separan habiendo prometido fidelidad ante el altar de Dios, una unión solemne. Al pasar el tiempo sucede que por una u otra causa hay divorcios, separaciones. No estoy haciendo alusión a nadie, estoy hablando de un hecho innegable. Cuando nosotros recibimos a Cristo no perdemos el libre albedrío. Yo le sigo a Cristo porque Él me ama tanto que no puedo ser indiferente a su amor. No puedo. Me seduce, me cautiva. Cada que escucho su historia, derramo lágrimas, mi corazón tiembla y digo, lo que hiciste por mí, un reo de muerte, camino al infierno. ¿Cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo menguar mi compromiso? Y vuelvo a contestar, ¿qué voy a hacer con Cristo? ¿O qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Así que este mensaje o esta respuesta tiene que ser para todos. Una persona hace un tiempo ya lo estuve asistiendo y me dijo, pastor, yo soy católica. Yo le dije, no sé por qué me decís eso, yo no te pregunté eso. Para mí lo trascendente, lo importante es que tengas a Cristo o que no lo tengas. Más allá de que seas evangélica, católica o luterana o qué sé yo. Lo importante es tener a Cristo. Pero yo creo en Cristo, me dijo. Y yo creo que esa persona creía. Pero nunca le habían enseñado que no es suficiente creer en Jesús, que hay que tener a Jesús en el corazón. Y algunos me contestan, incluso esta persona me dijo, yo doy por hecho que Él vive en mí. No lo des por hecho, porque Jesús no entra a ningún corazón sin que el dueño se lo invite. Y le llevé a Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solo el diablo entra sin permiso, pero Jesús, siendo el soberano, te dice, ¿puedo compartir tu vida? ¿Puedo entrar a tu casa? ¿Puedo entrar a tu corazón? ¿Puedo entrar a tu mente? Y Él esta noche vuelve a decirte, ¿me dejarías vivir plenamente en tu casa? No en tu casa material, en tu casa, tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma. Así que tanto los que no recibieron a Jesús como los que hemos recibido, la pregunta se reitera y está allí titilante frente a nosotros, ¿qué voy a hacer con Jesús al que llama Cristo? Tenemos libre albedrío. Y si hemos decidido seguir a Cristo, tendríamos que también decir hasta cuándo. Porque hay cristianos que siguen esporádicamente o alternadamente, un tiempo sí, un tiempo no, un tiempo sí, un tiempo no. Conocemos a una persona que dice y se pondera a sí misma, dice, yo soy cristiana. Y va al culto de alguna iglesia cada 6 meses, cada 10 meses, no lee la Biblia, no la entiende nada, las cosas más elementales del cristianismo no sabe, pero ella dice, yo soy cristiana, yo hago buenas obras. Y la palabra de Dios dice que nadie es salvo por hacer buenas obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Una contradicción? No. No tenemos que hacer buenas obras para salvarnos, porque la salvación del alma, la vida eterna, es un regalo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón e invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón. No tenemos que pretender hacer obra o ser salvos haciendo obra. Pero después de ser salvos tenemos que hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las practiquemos, no para salvarnos, sino por haber sido salvos por gracia. ¿Estamos haciendo buenas obras? Yo no soy tu juez, yo también estoy sentado contigo ahí en la banca y Dios me pregunta y te pregunta, ¿qué haces para mi hijo? Yo te salvé,
te regalé la vida eterna, pero para que trabajes para mí, para que me sirvas, y vas a encontrar la gran satisfacción que no es solamente creer, sino también seguir y sobre todo servir. El que no sirve es un cristiano aburrido, está inactivo, fosilizado. En una ocasión Jesús estaba hablando con un grupo de discípulos y tal vez otras personas. Eran judíos y eran discípulos de Jesús. Y Jesús estaba hablando del pan del cielo. Entonces los judíos le decían, Moisés nos dio el pan del cielo, refiriéndose al maná. Entonces Jesús les dijo, el verdadero pan del cielo no lo dio Moisés, sino mi Padre, que me envió. Yo soy el verdadero pan del cielo. Y lo miraron extrañamente, pero si a este lo conocemos desde que era un niño, conocemos a sus padres, a sus hermanos, decía la gente, ¿cómo dice que vino del cielo? Bueno, por si alguien no lo sabía, Jesús existió desde la eternidad pasada, no tuvo principio ni tiene fin. Cuando comenzó a gestarse en el vientre de María, simplemente fue tomar forma humana. Entonces, él siguió un poco y les dijo, el verdadero pan es mi propia carne y la verdadera bebida es mi sangre. Y el que no come y bebe de este alimento, de esta bebida, no puede tener vida eterna. Bueno, eso fue el pasaje más mal interpretado. Actualmente hay iglesias que celebran la Santa Cena o la Eucaristía diciendo, ve, cuando comemos el pan, ahí recibimos vida eterna. Nada más equivocado que eso. Un trocito de pan no te puede dar vida eterna. Los discípulos de ese momento tampoco entendieron, se horrorizaron, pensaron que Jesús le estaba hablando de canibalismo, de comer su propia carne. Él estaba hablando en forma figurada. Le estaba queriendo decir, yo estoy por entregar mi cuerpo en sacrificio para que si ustedes creen en mí y me reciben espiritualmente en su corazón, no en su boca comiendo un trocito de pan, en su vida, en su corazón, en su alma, yo voy a ser el pan del cielo que los voy a llenar de bendición, de vida eterna, de gozo, de victoria. Y mi sangre es la verdadera bebida, no a través del servicio de la cena del Señor, sino espiritualmente. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Jesús no hubiese derramado su sangre, ninguno sería perdonado de sus pecados. ¿Y qué pasó después de esa conversación? En Juan 6, 66, Juan 6, 66, en adelante leemos, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? 68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Para qué les recordé ese pasaje? Porque hay algunos creen que una vez que uno recibe a Cristo, que uno es salvo, para siempre salvo. No, esa gente se apartó, se perdió. Otros van a decir nunca fueron salvos, eran discípulos, lo habían aceptado como Mesías, como Salvador, pero ahí le volvieron la espalda y se fueron. Y lo curioso es que Jesús no se fue diciendo, chicos, reflexionen, se están perdiendo el cielo. No. Tomaste tu decisión, tenés libre albedrío. Hay gente que niega que tenemos libre albedrío. Y todavía le dijo a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Entre paréntesis, si quieren hacerlo, libres son. Y esta noche nosotros somos seguidores de Cristo. Pero Él nos dice, no me sigas por obligación. Yo no quiero eso. Si me seguí, que sea por amor, porque me amás. Porque yo te amo tanto o más que cuando te hiciste mi discípulo. Gloria a Dios. Aleluya. Y si no le amo,
sería mi corazón una piedra. Esta es una decisión trascendente que puede transformarse en vida eterna o condenación eterna. Cristo me da vida eterna. La ausencia de Cristo en mi vida me da condenación eterna. No existe escapatoria a esta decisión, no podemos ser neutrales. Jesús dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. No podemos ser neutrales. Vamos a ver, en tercer lugar, una decisión absoluta. Pilato trató de buscar un arreglo con los enemigos de Jesús mediante la flagelación, castigando a Jesús, y cuando Jesús volvió a comparecer delante de él, lo interrogó privadamente. Ahí se dio cuenta, aunque no toda en la lucidez que tendría que ser, pero se dio cuenta que era inocente, que no era culpable de nada. Luego, convencido de su inocencia, exclamó, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Lo declaró. Él creía que Jesús no tenía la culpa de nada. Pilato buscó una solución intermedia y dijo, le soltaré pues después de castigarle. Y si no tenía culpa, ¿para qué lo iba a castigar? ¿Qué clase de juez? ¿Qué clase de juez? ¿Pero para qué? Para complacer a sus acusadores. Pero nada consiguió. Necesitamos tomar una decisión absoluta. ¿Cristo o el mundo? ¿Cristo o el pecado? ¿Cristo o mi familia? ¿Cristo o mi deporte favorito? No te estoy sugiriendo que abandones tu familia. Un buen cristiano tiene mucho cuidado de su esposa, sus hijos, su trabajo, es un ejemplo. El tema es tu escala y mi escala de valores. ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi escala de valores? ¿El primero, el segundo, el tercero? Primero estoy yo, mi familia, mi trabajo, mi deporte, mi cuadro que está por jugar el partido de Boca y River. Pero el culto, ¿qué culto? Hoy juega Boca y River. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida y en mi vida? No estoy en contra del deporte, pero cada cosa tiene su lugar, ¿no es cierto? Tenemos que amar la familia, tener cuidado de nuestros hijos, pero Jesús debe ocupar el primer lugar. El primer lugar. Así es. Y si no es así, no podemos ser sus auténticos seguidores. Tal vez somos sus admiradores, tal vez somos convencidos, pero no convertidos. Necesitamos tomar una decisión absoluta. La Biblia dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. No puedo amar al mundo, el pecado, las costumbres del mundo y a su vez amar a Dios. Es incompatible, es incompatible. No se puede congeniar ambas cosas. Veamos en cuarto lugar una decisión abnegada. Abnegada quiere decir que demanda una negación personal. De Pilato aprendemos que solo los que están dispuestos a pagar el precio de su decisión y a sufrir sus consecuencias pueden decidir en forma abnegada, renunciando a sí mismo. Jesús es muy claro. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros la queremos hacer fácil. No, mi voluntad, mi plan, mi vida. No podés ser mi discípulo. Negate vos mismo. Segundo, yo no quiero sufrir. Por ahí se escucha, pare de sufrir. Cristianismo sin sufrimiento no existe. El cristianismo es glorioso, nos trae paz, esperanza, gozo, victoria, nos da todo. Pero alguien que caminó un tiempo con Jesús se da cuenta que en el camino hay espinas, hay cardos, hay sufrimientos, hay pruebas. ¿O no? ¿Sí o no? Quizás esta noche estás pasando un momento doloroso, pero Jesús está en medio nuestro. Él te va a ayudar, Él te va a consolar. Así que una decisión abnegada. Pilato no estuvo dispuesto a jugarse, a negarse a sí mismo. Quería quedar bien con la multitud y quería quedar bien con todos, con él mismo, pero no se podía conciliar su conciencia, la gente, todo.
Así que no pudo salir victorioso de esa situación. Pilato cuidaba su cargo, cuidaba su prestigio, su reputación entre la gente. Eso mismo le sucede a muchos, quieren congraciarse con Dios y congraciarse con el mundo, el pecado, la sociedad. Mucha gente me dijo, pastor, yo quiero seguir a Cristo, pero ¿sabe por qué no puedo? ¿Por qué? Mi familia. Quédate con tu familia y finalmente vas a pasar la eternidad en el infierno. Yo decidí, hace cerca de 50 años, aceptar a Cristo en contra de toda mi familia. Me hicieron la guerra a muerte. Y yo dije, pase lo que pase, sigo a Cristo, dame fuerza, Señor, y aquí estoy. No como un héroe, sino como un debilucho que depende del grande y poderoso Dios que me sostiene de la mano cada día. Hay un soberano que te va a sostener, pero vos tenés que decidir, sigo a Cristo a cualquier precio, pase lo que pase. No se puede transar con el pecado y Cristo, no. No se puede tener un pie en el mundo y otro pie en el camino del Señor, no. El camino es angosto. En el camino ancho sí, podés poner los dos pies donde quiera. Así que el cristianismo verdadero no es fácil. Jesús demanda una decisión abnegada. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vemos en quinto lugar una decisión acertada. Cristo se presenta hoy delante de cada uno de nosotros. Su sacrificio incomprensible para la mente humana, infinito, nos es ofrecido para librarnos de la eterna condenación en el infierno. La gente en general no es consciente de que si nosotros en vida no aceptamos a Cristo y no vivimos conforme a sus normas, a su estándar de vida, finalmente iremos al infierno, aunque tal vez estuvimos en la iglesia, fuimos bautizados, tal vez aceptamos a Cristo. No se puede mezclar pecado y Cristo, son incompatibles. Al que lo reciba en su corazón como Salvador y Señor, confesándole arrepentido todos sus pecados, Él en el acto le perdona todo, le salva. Pero el que es seguidor tiene que decidir, Señor, hasta el fin de mi carrera en la tierra. Y para eso yo me declaro incompetente, yo dependo de Él. Por eso puedo permanecer. Si hubiese yo dependido de mi fuerza, ¿qué rato lo hubiese abandonado? Te doy una recomendación, no dependa de tu fuerza. Yo soy débil, vos sos débil, pero Él es fuerte y Él te sostiene y Él te va a ayudar. Así que una decisión acertada. Hay que seguirlo fielmente hasta el fin. Jesús dijo, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esa es una decisión acertada, imprescindible, urgente, porque solo en vida se la puede tomar. Pastor, déjeme un tiempito más. En el próximo culto, no sé si vas a estar en este planeta, o vas a estar arriba, o vas a estar abajo. El día que morimos, tu destino eterno está sellado. O entramos al cielo al instante, o entramos al infierno. ¿Quién lo decide en vida? Cada uno de nosotros. Pero Jesús me dice, si hoy me aceptás en tu corazón, te llevo al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si somos indiferentes, hoy estarás en el fuego del infierno. Debemos llegar a una conclusión. Vuelve la pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? ¿Qué vas a hacer vos con el Jesús? Esa debe ser tu pregunta, debe ser la mía. Si aún no decidiste por Cristo, o si ya decidiste pero te apartaste, o no estás viviendo a la altura de las demandas de Cristo, hoy es tu noche. No diga mañana domingo. Es probable que ocurra el rapto o que ya no estés en este mundo. Esa es la mayor decisión en la vida. Más que con quién me voy a casar, más que qué carrera voy a emprender, ¿qué voy a hacer con Cristo al que llama? ¿O qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Te dejo pensando.